7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado, se trata del asambleísta independiente John Vinuesa, que está vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Vinuesa? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, le saludamos Licenia Espinel, quien le habla, Alexis Moncayo también. Gracias por acompañarnos. Le decía, hay mucha expectativa de lo que va a ser hoy esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se espera se elija a las dos vicepresidencias o dos vicepresidentes o vicepresidentas para ocupar estas vacantes, y esto obviamente va a influir directamente en la conformación del Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué se conoce? ¿Qué posibilidades hay entre las personas o los nombres que ya se conocen podrían ser los candidatos? ¿Qué nos puede informar al respecto? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué pena que quería estar yo ahí, pero ya veo lo que pasó. Le Mi esposa se esperábamos. llevaron la llave y me quedo ahí en el departamento atrapado y tengo que Es estar que donde manda telefónicamente. capitán no manda marinero, legislador. Se va llevando la llave, oiga, cómo me deja. Para que se quede educadito, encerrado. No, tengo que llegar al pleno, ya llegará. Ya ve. Bueno, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí en Radio Pichincha. Verá, a ver. Mucho se ha discutido, se ha debatido, pero finalmente parece ser que la moción que se presentará es una en la cual, digamos de alguna manera, el poder se vuelva a reequilibrar en la Asamblea. Por un lado, parece ser que una de las vicepresidencias la tendrá Marcela Holguín o alguien de UNES. Alguien del CAL va a subir, probablemente Darwin Pereira renuncie, suba a la vicepresidencia, y en el CAL se quede un social cristiano. Es más o menos ese el escenario que podría bien ser Esteban Torres. Ese es el escenario que hasta el día de ayer he escuchado y que seguramente se dará el día de hoy. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto saludarle. A ver, ahí la consulta es, este escenario del que usted nos habla es el mismo escenario de la votación de los 80 y después que fueron un poquito más también en la siguiente, en la destitución de la señora Guamaní. ¿Podría reeditarse la mayoría que se ha conformado ya? Que no consiguió la destitución de Lazo en lo de la aplicación del 130, pero que consiguió 80 votos, y eso en esta asamblea resulta bastante importante, tomando en cuenta de que con 70 ya se tiene mayoría absoluta. ¿Se vuelve a reeditar ese escenario también, el de los 80 votos? En términos generales, yo creo que sí, en términos generales, porque prácticamente son lo que se denomina rebeldes pachacutes, rebeldes ID, UNES, social cristianos y uno que otro independiente. Caso, le digo en términos generales, porque en lo particular yo no voté por la destitución de Yesenia Guamaní porque no me parecía. Respeto los procesos democráticos, pero no fue mi criterio. Pero es un voto más, un voto menos, básicamente es la misma mayoría. Ahora, asambleísta Vinuesa, ¿cuál va a ser, de lo que se conoce, la posición de los asambleístas, como su caso, independiente? Se escuchaba ayer, por ejemplo, al jefe de bloque de la Izquierda Democrática, que decía que al menos los considerados, entre comillas, orgánicos de la Izquierda Democrática no iban a apoyar a ninguno de los precandidatos que se conocen. Igual posición va a mantener la bancada oficialista. ¿Qué va a pasar con los independientes? ¿A quién van a apoyar? Ya, primero definamos independientes. Sí, cuando nosotros hablamos de independientes, estamos hablando por un lado, en general se escucha a aquellos que ya están en la bancada de gobierno, que vinieron de partidos que tuvieron poca representatividad en la asamblea. Ellos no son independientes, son del ban de gobierno y son alrededor de 11 asambleístas. Independientes que no hayan estado, otros son, perdón, los asambleístas que por una u otra razón se retiraron o están en contra de los lineamientos de su bancada, de la bancada que se conecta con un partido, que no es lo mismo bancada que partido. Y son aquellos llamados rebeldes de Pachacútec o de la Izquierda Democrática. Y existen unos 3 o 4 independientes porque nunca han estado en una bancada y que toman decisiones sin apegarse necesariamente a una línea específica. Y ese es el caso de Diego Esparza, del Partido Socialista, de Daniel Noboa, de mi persona, John Vinuesa, e inclusive de Fernando Villavicencio. No hay más asambleístas que se puedan llamar independientes. Cuando usted ve esos nombres,
lo que escucha es que son decisiones que pueden ir a cualquiera de los dos, tres o cuatro lados diferentes. Yo creería que de esos tres, al menos dos puede ser que voten a favor o no, pero no está decidido. Ah, En el tema de los independientes no es que existe tampoco un bloque de los independientes. De hecho, el nombre mismo lo dice, cada uno decidirá. Pero según lo que se vio en la destitución de Yesenia Guamaní, no van a influir estos votos. Mi voto yo no creo que influya en la decisión final. y usted ya tiene decidido cómo va a votar. No, porque no tengo los nombres. Ya. Cuando tenga los nombres, Pero por ahí ejemplo, tomaré la ¿usted decisión. sumaría apoyo para Marcelo Holguín y para Darwin Pereira o no? Podría ser, podría ser. Tengo que ver lo que pase en la asamblea. Hay cosas que hay que tomar la decisión en ese momento. Ujú. Y yo creería que este rato verá, este rato necesitamos ya nuevamente conformar la institucionalidad y la directiva de la asamblea. Tiene que cerrarse para que las cosas continúen. Y probablemente no exista otra moción. Entonces, en ese sentido, habrá que ver también los discursos que se den en ese momento. Eh, y eso va a pasar con los cuatro independientes y probablemente con algunos más. Habrá que ver qué pasó con los rebeldes de la izquierda democrática, por ejemplo. Con ellos no se sabía, pero al momento que ellos asumen el liderazgo de su partido, yo creería que se van a ir, se van a sumar a esta mayoría. Legislador, yo le mencionaba hace un momento el tema de los escenarios, ¿no? El de la Sí. votación del 130, lo que podría suceder hoy en la mañana también. Y le hablaba de esta nueva mayoría, que es una mayoría que va a cambiar de alguna forma la correlación de fuerzas en la conformación del CAL, de la Asamblea y de la relación de la Asamblea con el Ejecutivo. ¿Cómo cree usted que va a ser de ahora en adelante si se ratifica nuevamente que esta mayoría está sólida, que puede ser coyuntural, ciertamente, que capaz no se reedita, no sé, en una votación que venga en un mes, en 2 meses, qué sé yo? Pero de momento, por lo menos, creo que va a tender a complicar las cosas con el Ejecutivo y la relación entre Asamblea y Ejecutivo no ha sido de las mejores. Entonces, ¿cómo cree usted que esto va a cambiar la dinámica política, para bien o para mal, entre legislativo y ejecutivo? Verá, la Asamblea es la única institución en el Estado que puede hacerle un contrapeso al presidente. No existe otra institución. Y al no ser una asamblea como las anteriores, en las cuales hay unas grandes mayorías que prácticamente eran el patio trasero de Carondelet, porque así era, o que podían convertirse en una oposición radical con más de 70 votos absolutamente definidos, esta asamblea, a diferencia de esas, es una asamblea heterogénea, con actores de diferentes ideologías que están ahí. Tanto así que inclusive hay algunos asambleístas que creen que un independiente, por no alinearse a una bancada, lo dicen que no tiene ideología, pero bueno, es parte de todo ese debate de heterogeneidad de pensamientos. Esto hace que existan lo que han llamado mayorías móviles. Algunas veces votará a favor del gobierno, a otras veces votará en contra. Y esto hace que el gobierno la vea como el enemigo natural. Más allá de lo que se diga en medios, más allá de lo que se diga en titulares, la Asamblea en muchas cosas ha apoyado al presidente. Caso clarísimo es el de la ley tributaria, que a través de la abstención de muchos asambleístas se permitió que pase por el Ministerio de la Ley. Pero asimismo, también podemos ver que ha habido leyes como la llamada de inversiones, que no lo era, en la cual simplemente hubo después de un análisis, hubo una votación en contra. Entonces, ¿existe bloqueo de parte de la Asamblea hacia el gobierno? A veces sí, a veces no, dependiendo de las circunstancias. Y eso es bueno, eso genera equilibrios democráticos. Del otro lado, por el lado del presidente, también ha habido bloqueos a la Asamblea. En algunas leyes que la Asamblea ha votado mayoritariamente, el presidente ha puesto vetos presidenciales parciales. En la mayoría de las veces, en la totalidad, han sido vetos parciales. Pero puede ser que una de estas nos mande un veto total, como por ejemplo a la derogatoria que estamos tratando en la ley tributaria. Es decir, que en ese sentido, legislativo, ejecutivo, yo veo que
que se mantendrán estos equilibrios de poder justamente por la beneficiosa existencia de mayorías móviles. También he visto que en el presidente hay un cambio de actitud en el sentido de que ha decidido ya no crear nuevas leyes, sino actuar vía reglamentos, que era lo lógico, pues ¿para qué piden nuevas leyes cuando tiene la posibilidad del reglamento, que a veces es bueno y a veces es la trampa del gobierno? Pero vienen otras cosas, como consejos de la judicatura, ya sabe, todos estos otros poderes en los cuales y los juicios políticos, en los cuales una mayoría, una nueva mayoría en el CAL, sí va a generarle problemas en el manejo de su poder al presidente, es lo que yo me imagino. Veremos qué es lo que pasa. O en todo caso, el presidente tendrá definitivamente que acercarse a la Asamblea y no estar con una barrera como la que ha puesto hasta el día de hoy. ¿Usted cree que con la integración asambleísta Vinuesa, con la nueva integración que tras la elección de los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional en el CAL, esto pueda convertirse también en una piedra en el zapato para el presidente de la República, tomando en cuenta que todos los proyectos de ley tienen que pasar por la calificación del Consejo Administrativo de la legislatura? ¿Usted cree que eso va a entorpecer el tratamiento de las leyes que propone el presidente? Es que verá, una cosa es, usted lo señala como entorpecimiento, yo no lo llamo así. Para mí es el hecho de que, como en una pareja, sí, cuando en una pareja, digamos que el hombre quiere hacer lo que le da la gana y la mujer se queda callada, sí, entonces hace lo que le da la gana y cuando la mujer empieza a hablar, este hombre se molesta, o viceversa, ¿no? Este hombre se molesta. ¿Por qué? No porque ella quiere entorpecer, sino porque ella está buscando un equilibrio en la pareja. En este caso, y finalmente al hombre no le queda otra que ser más empático con su pareja y finalmente llegar a una armonía. El presidente lo que tendrá que hacer para no sentirse entorpecido, como lo señala usted, es presentar proyectos de ley que de antemano ya tengan un equilibrio, que de antemano ya tomen en cuenta lo que va a pasar en los criterios heterogéneos de la Asamblea. Entonces, siempre es esta cosa, ¿no? De quien tiene el gran poder se siente molesto cuando el chiquito no le da chance. Y la Asamblea se ha convertido en un escudo, absolutamente, en el escudo ciudadano frente a las ambiciones de los grupos de poder que están detrás de la presidencia. Y este rol de escudo ciudadano es algo que la Asamblea tiene que fortalecer en su comunicación. Legislador, a propósito de, usted mencionaba hace un momento algo que es también novedad en la Asamblea. Ayer en la comisión fue aprobado con 6 votos el informe para primer debate del proyecto para derogar la ley tributaria del gobierno. Este proyecto que busca bajarse la ley impuestera de Lazo, ¿usted cree que va a tener apoyo en la Asamblea? Y en el caso suyo, por ejemplo, ¿usted va a votar a favor de que se derogue esa ley? Verá, yo le voy a contar algo. Usted no me conoce Cuénteme mucho, Alexis, pero en la Comisión de Desarrollo Económico, donde yo estoy, quizás fui la voz más fuerte y más dura, no en contra, pero sí crítica, absolutamente crítica, artículo por artículo de las dos leyes económico urgentes. Sí, muy crítico, y tanto así que señalé que esa ley tiene dos partes, una parte tributaria y una no tributaria. La que a todos nos asusta y nos preocupa es la tributaria, donde se mueven más o menos 10.000 millones de dólares en impuestos. Pero la no tributaria, Alexis, la que prácticamente nadie habla, esa mueve más de 100.000 millones de dólares. O sea, es 10 veces más potente, la otra es 10.000 millones. Y es en general el libro 3. Cuando en el Pleno, lo que va a argumentar el gobierno básicamente es que es inconstitucional derogar una ley tributaria. Y esa es una gran discusión. Yo lo que planteé ayer en el informe es que quede absolutamente dividido. Claro que la ley tiene una parte tributaria y una no tributaria. ¿Para qué? En caso de que se apruebe y vaya a la Corte Constitucional, en la Corte Constitucional, si es que tienen que poner una barrera, porque usted sabe que eso puede pasar, al menos no pongan la barrera para lo no tributario. ¿Qué es lo no tributario? Lo no tributario es aumentar a 20 años las concesiones en Galápagos para las grandes empresas sin tomar en cuenta a los pobladores. La parte no tributaria es
eliminar contribuciones, no impuestos, ojo, que tenían las empresas de telecomunicaciones del 1% para la infraestructura en el campo. Lo no tributario es todo el cambio de las reglas de juego del tema hidrocarburífero. Pensemos que este rato con la guerra que tenemos de Ucrania y todo lo que pasa en el mundo, podría llegar a subir el petróleo hasta $200 y el Ecuador no se va a poder beneficiar de eso porque el libro 3 de esa ley cambió las reglas de juego. Sí, entonces, cuando le digo esto, lo que le estoy diciendo es que en el Pleno el debate no tiene que ir solamente por la derogatoria total, tiene que ir por la derogatoria en las dos partes. Si es que las dos se derogan, yo creo que sería beneficioso para el país. Finalmente, todos los impuestos que puso el presidente Lazo no han sido revertidos en inversión pública, todo ese dinero está fuera del país, básicamente en Suiza. Y eso nos indica que no cumple las expectativas que este señor mismo ofreció, pero también hay que tomar en cuenta que lo no tributario es una cosa a largo plazo, cambia las reglas de juego en el país a futuro y eso al no ser tributario sí podría pasar. Luego vamos a tener el problema del veto presidencial, porque seguramente, y ahí escuchábamos, por ejemplo, a la asambleísta Vilma Andrade que ya dice, de gana estamos debatiendo la derogatoria, si el presidente va a mandar un veto total, de gana perdemos el tiempo, de gana vendemos humo, pero esos son los criterios de ella, yo creo que hay que hacerle la lucha hasta el último instante. Y pero ¿qué pasaría allí, asambleísta Vinuesa, si el presidente finalmente veta totalmente la derogatoria que ustedes aprueban? Yo creería que hay que seguir peleándole y buscando la manera de que eso se derogue. Siempre hay que seguirse, hay que seguir en la lucha nomás. Si es que se pierde una batalla hay que continuar, nada más. Pero allí no pasa que ya no se puede topar el tema durante un año. Así es. Así Sí. es, pero no hay otra opción. Mire, ese fue el gran problema. Verá, cuando la ley se aprobó, el informe de la comisión era un informe mucho más centrado, que protegía inclusive el tema de los artesanos, protegía en mayor medida a la clase media y escuchaba al presidente también la necesidad que él decía tener de sus acuerdos con el FMI. Era un informe bastante coherente en el cual trabajaron inclusive los asambleístas de UNES, socialcristianos, estuvieron en ese debate en la comisión. Pero lastimosamente, y lo debo decir, lastimosamente, hubo una bancada, la bancada de UNES, que dio con su abstención el paso para la firma del decreto ley. Y eso pasó, pero ya pasamos de ese punto y estamos en el siguiente y ahora simplemente tenemos que trabajar en esta derogatoria de la ley. Asambleísta, a esta actual asamblea, a este parlamento le ha costado mucho, digamos como que encauzarse, ¿no? Destituyeron a Zori, ahora está Saquicela, con Saquicela capaz y ahora eligiendo los dos vicepresidentes que faltan, probablemente se establezca una hoja de ruta definida de aquí hasta el 23, en mayo del 23 van a tener que nuevamente reestructurar las autoridades y las comisiones. ¿Cuál debería ser la prioridad de la asamblea de aquí en lo que le resta hasta la mitad del periodo, hasta mayo del 2023? ¿Cuál debería ser la prioridad? Tomando en cuenta los múltiples problemas que tiene el país, que van desde desempleo, migración, inseguridad, crisis carcelaria. Cuéntenos también un poco del proyecto que usted ha presentado ayer para atender el tema de la crisis carcelaria y la falta de definiciones que hay de un gobierno que se ha ausentado totalmente de estos que son temas prioritarios. Y de responsabilidades, ¿no? O sea, la asamblea tiene entre sus atribuciones el fiscalizar, pero el fiscalizar tiene que ir un poquito más allá de invitar a los ministros, a las autoridades del Ejecutivo y de otras funciones del Estado para que rindan cuentas en una comparecencia que dura 2 horas, sino para exigirles también resultados, porque finalmente hemos tenido 2 gobiernos, el de Moreno y el de ahora, que cuando se les consulta sobre el tema de las cárceles, han pretendido siempre sacarse el cuerpo, ¿no? Buscando responsabilizar a otros, al pasado,
los ministros del Interior diciendo no es la policía no está a cargo de la seguridad de las cárceles. Y entonces, ¿quién? Entonces, cuéntenos un poco hacia dónde debería ir la Asamblea en el trabajo legislativo, lo que ha sido el proyecto presentado por usted y quién finalmente debería asumir la responsabilidad sobre el tema de la inseguridad que está viviendo el país. Encantado de la vida, gracias Alexis, trataré de ser lo más rápido posible. Pero, Alexis, usted me está poniendo en un espacio común, en el espacio en el que la Asamblea necesita orientarse porque con tantos cambios en la dirección. Verá, a mi criterio personal, la Asamblea, los cambios de presidentes y vicepresidentes no le afectan mayormente a la Asamblea. En realidad, para mí se le agranda al asunto cuando es un problema político-administrativo menor. La Asamblea es una institución tan poderosa y tan bien estructurada que mientras pasan todas estas bronquillas de poder en el Pleno, 15 comisiones siguen trabajando. 15 comisiones siguen trabajando, aprobando leyes. Inclusive, mientras la señora Yori no quería poner nuevas sesiones en el Pleno, se retomaban sesiones anteriores que habían dejado asuntos pendientes. Es decir, que la Asamblea continuaba haciendo el trabajo. Nunca paró de trabajar, nunca. Nunca dejó de trabajar, excepto el día en que dijeron que había una bomba. Solamente ahí, mediodía dejó de trabajar. Entonces, esto para decirle que la Asamblea continúa trabajando. Ahora, ¿en qué trabaja? Solamente le voy a hablar de lo mío por un rato, para que vea que si un asambleísta hace lo que yo estoy haciendo, imagínense lo que hacen 137 asambleístas a los cuales no se les puede dar la voz a todos en todas las cosas que hacen. Yo llevo 60 procesos de fiscalización, 60. Sí, pero mis procesos de fiscalización son a los procesos del Estado, no al funcionario. ¿Qué pasa con la carretera Valvanera-Bucay? ¿Qué pasa con esas contrataciones? ¿Por qué no se han hecho? Sí, estas son el tipo de fiscalizaciones que hay que hacer, no al funcionario a irle a escuchar y ponerle ahí parado como para demostrar el poder de la Asamblea, que a mí eso me parece un poco ridículo, la verdad, cuando no lleva a ningún resultado. Estamos trabajando en la ley de desarrollo económico y productividad, la ley FinTech, que es una ley que está transformando la estructura económica y financiera del país. Ayer estuve con la presidenta de la Junta Monetaria justamente para dialogar los peligros que podría tener esta ley al sistema financiero y a los contribuyentes. O sea, cosas de esas se hacen todos los días. La ley del sistema, lo voy a decir, para guías penitenciarios, aunque no es el nombre correcto para que se entienda, para el sistema de servicios de rehabilitación social, en el cual hay muchas leyes dispersas que le dan poder a una sola persona en el SNAI para administrar las cárceles. Todo esto hace falta que se distribuya un poco el poder y que esté bien normado lo que son visitas, requisas, actuaciones en casos de emergencia, etcétera, etcétera. Sí, o sea, es una ley orgánica que logra compilar muchas otras leyes que han estado sueltas. Tenemos la ley de notarías digitales. Es una ley para que las personas puedan comparecer ante una notaría a través del Zoom, como lo estamos haciendo nosotros aquí. Este es otro cambio. Hay una ley pequeñita que presenté, la ley para que los equipos de fútbol entren dentro del control de lavado de activos de la UAFE. Sí, y es una ley en un artículo 5, en el que pide que se inserten también los equipos de fútbol. Se ha trabajado en las dos leyes económicos urgentes defendiendo a la democracia, a la ciudadanía y en la derogatoria de esta ley. Aparte de eso, hay leyes que ya están aprobadas, que nos han permitido, por ejemplo, que los ciudadanos no tengan estos contratos casi estafa vía telefónica, que les llaman el domingo a las 7 de la mañana. Hay una ley para que muchos estudiantes no conocen, que aquellos que fueron a hacer su sueño de estudiar en el exterior y que regresan a la pesadilla del pago de estos créditos con un Estado absolutamente hostil. Estas leyes ya se aprobaron para que se pueda refinanciar y pueda ser más fácil la aprobación de sus cursos y de sus posgrados que hicieron allá. Sí, de lo que le estoy diciendo es solamente una partecita de mi trabajo. Pero más allá de eso, más allá de mí, hay 10 asambleístas en cada una de las 15 comisiones, 9, 10 asambleístas, cada uno con sus proyectos de ley y todas las comisiones están trabajando duro. Ahora, con esto le voy a cerrar su pregunta. Ahora, esto es el trabajo hacia adelante, las comisiones siguen y siguen con proyectos de ley.
Porque la Asamblea no construye el presente, la Asamblea construye el futuro. Queremos eso clarísimo. La Asamblea construye leyes que serán aplicables a futuro. Pero le voy a decir algo. El gran problema de fondo de la institucionalidad del país, yo sí creo que es este sistema hiperpresidencialista que nos genera una lotería democrática. Sí, esta lotería en la cual nos puede caer un presidente maravilloso o nos puede caer el señor Moreno. O sea, en donde o nos puede caer en la presidencia de la Asamblea una persona que tenga un poco de coherencia y criterio en su cabeza, o nos puede caer una persona que no pueda decir dos palabras sin apuntarse en el dedo. Pero eso es un problema gravísimo de demasiado poder a una persona. En el Estado ecuatoriano, entre el Ejecutivo y el Legislativo hay un divorcio conceptual. El Ejecutivo es la voluntad de una persona, voluntad o capricho de una persona. El Legislativo es la voluntad colectiva. Y cuando nosotros encontramos que en la voluntad colectiva se generan otras lógicas democráticas y en el Ejecutivo hay otras lógicas que son las del individuo, evidentemente siempre va a haber una gran discusión y enfrentamiento o sumisión de una de las dos partes. Por lo tanto, el debate y la discusión, y ojalá Yesenia y Alexis algún rato con más tiempo me inviten, hagamos un análisis de realmente cómo cambiar este sistema para que no sigamos teniendo loterías democráticas, ni en la presidencia, ni en los alcaldes, ni en los prefectos, que es nuevamente el soñar con un Salvador. Para finalizar, asambleísta Vinuesa, ¿qué nos puede contar respecto a esta nueva ley de comunicación que se está debatiendo en la Asamblea Nacional y que se espera pues ya el informe para segundo y definitivo debate, el informe de mayoría? ¿Qué novedades hay allí? ¿Ya existen los votos suficientes para apoyar este informe de mayoría o no? Sí, verá, yo creo, a ver, primero, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos del informe de mayoría, estamos hablando de una cosa muy fuerte que es la autorregulación. La autorregulación es haz lo que te dé la gana, pero porque confío en que eres buena gente, ¿no es cierto? O sea, esa es y hemos visto que eso en la práctica no funciona. No funciona desde cuando los judíos salieron de Egipto y se fueron a vivir en el desierto durante 40 años y sin leyes. Y básicamente hubo la necesidad de que baje una persona del cerro con un código de 10 leyes, de 10 mandamientos, que fueron los que definieron la vida democrática, la vida de ese pueblo de ahí en adelante. Sí, ahí tenemos una explicación histórica de qué significa la autorregulación. Pero regular en el ámbito de lo penal a la comunicación es el otro extremo no deseado. Menos aún cuando la penalización significa cárcel. A mi criterio personal, la cárcel es lo último que debe tener una sociedad como pena. Al máximo lo que debe tener es desde amonestaciones, suspensiones o quizás inclusive temas económicos cuando se afecta a la honra de otra persona. Sí, es decir, debería caber dentro de lo civil. Y si no cabe dentro de lo civil, porque conceptualmente es necesario que esté dentro de lo penal, que se evite absolutamente el tema de la cárcel. Sí, esto es fundamental. Cuando tengamos una ley que por un lado pueda regular, sí, que no le dé el espacio al gran poderoso, ahí viene nuevamente el análisis del sistema democrático que tenemos, cuando no le dé el chance al gran poderoso de callar las voces, sino al sistema de controlar que no existan excesos del comunicador en cuanto a la honra de las personas o a las informaciones falsas o medio falsas, que son las peores, y vayamos al ámbito de esto, en un ámbito de lo civil, de la amonestación, yo creería que tendríamos una norma mucho más equilibrada. Existe un informe de mayoría, existe un informe de minoría. Tengo la sensación que vamos a ir por el de minoría, pero aquí viene el punto de las mayorías móviles que tenemos. Sí, seguramente la mayoría sólida y dura que este rato se va a dar para la vicepresidencia de la Asamblea no vaya a ser un reflejo en el tema de la ley de comunicación,
yo creería que, por ejemplo, los socialcristianos irán a favor del informe de mayoría. Es decir, ahí podemos pensar en que se va a romper esta mayoría. Yo diría que se va a visualizar la ductibilidad, la heterogeneidad de criterios en la Asamblea. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a estar expectantes de lo que ocurra hoy en la Asamblea. Muchísimas gracias al asambleísta independiente John Vinuesa, que ha estado con nosotros. Muy amable asambleísta, muchas gracias. Gracias a ustedes, espero no haber sido aburrido y ojalá me inviten alguna otra vez. Y que le devuelvan la llave. Que le devuelvan la llave. Bienvenido, legislador. Aquí las puertas siempre están abiertas. Un gusto, un fuerte abrazo.